Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Martínez y junto a mi compañero Samuel Ospina vamos a hablar el tema de las importaciones y exportaciones en Colombia. Estaremos respondiendo los siguientes interrogantes sobre las exportaciones en Colombia. ¿Por qué hay limitaciones para exportar? Colombia sigue concentrada en muy pocos productos, principalmente commodities, y eso nos hace vulnerables en la economía. Por eso la economía no ha logrado desarrollar suficientes sectores con valor agregado. La economía en la logística es costosa y la infraestructura es débil. Las instituciones nos facilitan la competitividad. En el video lo dice claro, la base exportadora es estrecha, poco diversificada y la economía nos hace limitar en cualquier expansión. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay suficientes recursos externos? Pasen con mi compañero. Porque los ingresos externos dependen demasiado del precio internacional del petróleo y otros productos primarios. Cuando los precios caen, el país recibe mucho menos. Al tener una oferta exportadora amplia ni sectores modernos fuertes, Colombia no genera divisas estables. En palabras del análisis del Banco de la República, la economía no produce suficientes bienes y servicios que el mundo quiera comprar. Y por eso los recursos externos son insuficientes para lo que el país necesita. Porque en las épocas de bonanza exportadora estamos bien y en las épocas de baja nos vemos en problemas. Que dependemos casi por completo del precio de unos productos. Cuando el petróleo o el carbón están caros, entran muchas divisas y el país respira. Pero cuando los precios caen, los ingresos externos se desploman y como no tenemos una base exportadora diversificada que compense la economía, se siente el golpe inmediato. En el video lo explica tal cual, somos una economía muy expuesta a los ciclos internacionales y por eso bonanza es bienestar y caída es problema. ¿A qué se hace referencia el déficit de la economía corriente y cómo se relaciona el déficit fiscal actual? El déficit de cuenta corriente aparece cuando el país gasta más divisas de lo que genera, es decir, importamos más de lo que exportamos, pagamos servicios al exterior de los que recibimos o enviamos más rentas que las que entran. En términos simples, nos faltan dólares para que no produzamos lo suficiente. Para el mundo la conexión de déficit fiscal es directa. Cuando el país no entra suficientes recursos externos, el gobierno también tiene menos ingresos y más presión para financiarse. Esto aumenta la falta de disponibilidad de recursos, obliga a endeudarse más y agrava la déficit fiscal. La idea central es, si la economía no genera divisas, el Estado también se queda corto de plata. ¿A qué se hace referencia el concepto de ingresos externos corrientes? ¿Cómo la entienden? Los ingresos externos corrientes son todas las entradas diversas que recibe el país por su actividad normal con el respeto del mundo. Exportaciones de bienes y servicios, remesas, turismo y rentas que llegan al exterior. En el video explica cómo los recursos que permiten financiar las exportaciones y sostener la economía, por qué son entradas permanentes, no préstamos ni endeudamiento. ¿Por qué es importante para la economía del país tener ingresos corrientes? ¿Y cuál es la razón? Porque esos ingresos son los que le dan a Colombia la capacidad real de comprar afuera lo que no produce, pagar sus obligaciones y mantener estable la economía. Si los ingresos externos corrientes son altos, hay divisas suficientes y si son bajos, el país se queda corto y aparecen los desbalances. En palabras del análisis del Banco de la República, sin ingreso corriente suficiente no hay cómo sostener el crecimiento. ¿Cómo se refleja la macroeconomía la decisión de suspender nueva exploración de hidrocarburos? En la lógica de los investigadores del video, la decisión no es firmar nuevos contratos de exploración, pega justo en el corazón de los ingresos externos corrientes. Y hoy el petróleo y el carbón siguen siendo más o menos la mitad de las exportaciones del país y una porción clave de inversiones extranjeras y de los ingresos del gobierno vía impuestos, regalías y dividendos de Ecopetrol. Estudios recientes muestran que si no hay nueva exploración, con el tiempo caen producciones y exportaciones, las regalías y las entradas de dólares, lo que aumenta el déficit de cuenta corriente, presiona la tasa de cambio y complica la sostenibilidad fiscal. Hey Samuel, ¿de qué depende hoy nuestro crecimiento y qué necesidades tenemos en ese sentido? Nuestro crecimiento depende sobre todo de la capacidad productiva interna, la productividad, inversión tecnológica, capital humano y de lo que el mundo compra. El problema, como dicen los investigadores, es que no es sostenible lo que
Como dices, hoy las necesidades son claras: diversificar la oferta exportadora, agrocionista, certificada, servicios de economía digital, subir la productividad con mejor infraestructura, educación y digitalización de la economía. ¿Por qué Colombia es tan débil en términos de exportación de bienes y servicios? Porque la estructura productiva del país sigue siendo muy limitada. Pocos productos y casi siempre lo mismo. Las exportaciones están concentradas en recursos naturales y no en los sectores con mayor valor agregado. Además, la logística es cara, la infraestructura no acompaña, la productividad es baja y las empresas no están integradas a cadenas globales. En el video lo dicen de forma directa. Colombia tiene una base exportadora estrecha, poca diversificidad, poca diversidad y con poco contenido tecnológico, y por eso capacidad de venderle a el mundo es débil. ¿Qué papel juega la tecnología y por qué es necesaria una mayor digitalización de la economía? La baja tecnología frena la competitividad. Cuando las empresas no incorporan innovación ni procesos tecnológicos, sus productos no pueden competir afuera en calidad, eficiencia ni precio. Eso nos deja atrapados en sectores básicos y baja complejidad. La digitalización es clave porque permite modernizar la productividad, mejorar la productividad, conectárselo con mercados globales y crear servicios exportables. El análisis del Banco de la República lo deja claro: sin tecnología y sin digitalización es imposible subir en la escala de valor y generar exportaciones más sofisticadas. ¿Qué papel juega la tasa de cambio en la relación con el déficit fiscal y los hidrocarburos y por qué? La tasa de cambio es clave porque Colombia depende mucho de los ingresos en dólares que provienen del petróleo y otros hidrocarburos. Cuando el periodo internacional del petróleo está alto, entran más divisas. El peso fortalece y el gobierno recibe más ingresos fiscales por regalías e impuestos. Pero cuando el precio baja, entra menos dólares, la tasa de cambio se desprecia y el Estado recauda menos. ¿Cuál es el aspecto importante que plantea el investigador Enrique Montes? Enrique Montes Uribe subraya en punto que central: el problema en Colombia no es solamente exportar como poco, sino exportar lo mismo que de siempre. Es decir, insiste que la clave no es aumentar la cantidad, sino cambiar la calidad de lo que exportamos. Colombia necesita diversificar y generar valor agregado, crear nuevas fuentes de ingresos externos para que no seguir amarrada a los ciclos de los commodities. ¿Qué potencial exportador tiene el país? Colombia tiene un potencial exportador importante, pero subutilizado. Hay sectores de capacidad real y carácter moderna: frutas, alimentos procesados, manufacturas, servicios, empresas, turismo, software, economía y creatividad. También tiene ubicación estratégica, biodiversidad y el talento humano que podrían impulsar nuevas exportaciones. En el video lo muestran así: el país tiene oportunidades, pero no las han convertido en motores de fuentes de ingresos. ¿Qué potencialidades tiene Colombia para generar más ingresos externos según Enrique Montes Uribe? Montes Uribe destaca que Colombia puede generar ingresos externos, logra diversificar su oferta, moverse hacia sectores con mayor valor agregado. Señala tres potenciales claras: servicios modernos como software, BPO, turismo y logística, agroindustria sofisticada que vaya más allá de lo que vender productos brutos. Hay otros ingresos externos que no solo tienen que ver con exportaciones. ¿A qué referencia hace? Se refieren a todas las divisas que entran en el país sin ser ventas de bienes físicos. En el video mencionan claramente las remesas, el turismo, los servicios que Colombia presta al exterior y también las rentas y transferencias que llegan desde otros países. Estos ingresos externos corrientes ayudan a financiar la economía igual que las exportaciones, y en algunos años incluso han sido más estables que los commodities. ¿Cuál es el potencial que no hemos aprovechado? El país no ha aprovechado el enorme potencial en servicios modernos, tecnología, turismo especializados, agroindustrias de alto valor y economías digitales. Enrique Montes Uribe insiste que en Colombia podría generar mucho más ingresos e impulsar sectores de mayor valor agregado, mayor contenido, mayor tecnológico. El potencial existe, pero no se ha traducido en exportaciones fuertes. Por la estructura productiva sigue siendo demasiado tradicional. ¿Qué objetivo final de todo lo anterior sigue vigente y en qué procesos apenas se están volviendo a fortalecer después de la pandemia? El objetivo final sigue siendo exactamente el mismo: diversificar la economía, ampliar los ingresos externos y reducir la dependencia de los commodities. Eso nos ha cambiado. Después de la pandemia, muchos procesos quedaron frenados: exportaciones de servicios, turismo, cadenas de valor, modernización productiva, pero apenas están retomando. El país está intentando revivir los sectores
no tradicionales, fortalecer la digitalización y volver a conectar las empresas con los mercados internacionales. En palabras, se encaja con el video. La tarea sigue siendo transformar la estructura de productividad y ese proceso apenas está retomando fuerzas del patrón que dejó la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre la afectación o no afectación para Colombia del problema actual del hemisferio occidental en relación con el tema arancelario? Colombia sí puede verse afectada, aunque no de manera directa con todos los sectores. Cuando el hemisferio occidental sufre tensiones arancelarias, especialmente entre países grandes, engrandece el comercio, se alteran cadenas de valor y bajan los flujos de inversión. Para un país como Colombia, que todavía depende de pocos productos, cualquier cambio de aranceles globales puede reducir demanda, encarecer insumos o desplazarse productos colombianos frente a otros competidores. Mi opinión, alineada con el análisis del video, es que Colombia es más vulnerable que otros países porque no tiene base exportadora diversificada ni fuerte, entonces cualquier ruido externo se siente más. Muchas gracias, compañero, por ver nuestro video.